Buen día. El día de hoy continuamos con la segunda parte del libro que sería La crisis financiera internacional entre recetas y paradigmas, parte 2, lo denominé así, en el cual va a conformar los capítulos número 5, 6 y 7. Bueno, en el primero nos hablan de las crisis y las bancarrotas, el ciclo se repite. Bueno, a finales del siglo XX en Estados Unidos lo denominaban como un país futurista que podía ser inalcanzable, que nadie podía derrotarlo, que era ¿el mayor qué? Em, de los países en los cuales estaban evolucionando en el mundo, ¿sí? Em, de pasar a ser uno de los países más admirados y los cuales querían otros países ser semejante a ellos, se convirtió en un fantasma denominándolo como la depresión económica. De allí surgió un desabastecimiento y hambruna entre continentes, caída de monedas drásticamente en su valor, como lo vemos en diferentes países que se veían con gran potencia, que es Japón, Alemania, Gran Bretaña, Austria y Francia. En tercero tenemos que en 1924 se denominaba un futuro próspero con el fin de la depresión económica. Mm, Se tenía previsto para este año y estudiado que se tendría un progreso y una prosperidad, un consumo en los hogares, reactivación del crecimiento económico, obteniéndolo así como una nueva visión hacia un futuro y hacia volver a lo que habían estado logrando para evolucionar. Pero en esta nueva fase que llegó, en esta nueva crisis, se obtuvieron, fueron mayores impactos y mayor descontrol. A la hora de remediar los daños, lo que hicieron fue acelerar. Por cuarto y último, ni los tigres asiáticos se salvaron de la crisis que se estaba viviendo, ya que ellos se vieron afectados de muchas formas, en el cual está mm, Tailandia, Malasia, Corea del Sur, Singapur y Filipinas. Eh, Estos ayudaron o los ayudaron al surgimiento después de esta crisis el Fondo Monetario Internacional para que pudieran volver a estabilizarse y tener una buena economía y surgir. Acá también se vio una cronología como tal de todo lo que la crisis financiera del último siglo como tal. Y empieza en 1929 con la Gran Depresión Mundial. Esta se caracterizó por la convulsión ante la caída del Wall Street, donde la ortodoxia indicaba que se debía esperar a que el equilibrio llegara por su propia cuenta sin la intervención del Estado, lo cual no cambió hasta tanto el Estado y sus acciones revirtieron el sistema vigente. La segunda, que la podemos ver aquí, es en 1944, la cual se denominó Convención de Bretton Woods. Este es el momento histórico que permite definir el orden financiero mundial del mundo industrial, donde se establece el dólar como mecanismo de intercambio internacional que culmina con la creación del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, más conocido como el FMI. La tercera crisis más impactante en el último siglo es el de 1971, que es el fin del sistema patrón oro y reducción de reservas mundiales. Este es el momento en el cual se reducen de forma crítica las reservas de oro a nivel mundial, lo cual elimina ¿la qué? La paridad con respaldo del mismo, terminando la era del patrón oro
a partir del cual se generan sistemas de cambio flotantes en el mercado. El cuarto es en 1973, la cual fue la primera crisis mundial del petróleo. Esta crisis o este conflicto árabe e Israel, fueron los dos implicados, precipita un aumento del precio del crudo de un 2,50 euros a 11,50 euros en 1974, lo que conduce a una crisis de los países desarrollados que abarcaron a generar actividades de ahorro y diversificación energética. En 1979 también se vio la revolución de iraní. Esta es la segunda crisis de petróleo y de nuevo crisis energética mundial con precios significativos, sobre todo en las economías emergentes, con repercusiones en sus sistemas financieros y la condición fiscal, caracterizada por gruesas sumas de deuda y externa de corto plazo y mediano plazo. La siguiente crisis que nos sigue es la de 1980, que es la invasión de Irán por Irak. Al final del año el petróleo alcanza nuevos precios históricos de $40 por barril, generando las necesidades que países de Occidente produjeran crudo por sus principios, por sus propios recursos como tal, en zonas no explotadoras hasta entonces, con el conflicto de dos principios, principales productos. En 1987 denominaron esa crisis como lunes negro, el cual se ocurrió el 19 de octubre de 1987. Sí, acá pasó de millones de inversionistas, se lanzaron masivamente a vender acciones en las bolsas de Nueva York por la suposición del manejo inapropiado de la información confidencial y la compra de empresas con dinero procedentes de recursos de crédito. Ello hizo que el índice industrial Dow Jones se desplomara en 508 acciones, 1000 acciones, lo que arrastró en cascada a las bolsas europeas y japonesas. La siguiente crisis es en 1994, la cual la denominaron crisis mexicana, efecto tequila. En México, incapaz de mantener su tipo de cambio fijo frente al dólar, anuncia la necesidad de evaluar la moneda. Para ello, debilita la confianza en el sistema y genera una gran salida de recursos. Los créditos cesan y el aparato productivo se resiente y el desempleo se dispara por encima de un 60% con efectos en el mercado mundial. La siguiente crisis es la crisis de 1997 y es la crisis asiática y luego lo global. Primero se desató en Asia como tal y después a nivel mundial, a nivel global. En julio se devaluó la moneda tailandesa. Allí, antes habíamos hablado que los tigres asiáticos también se vieron afectados a raíz de la crisis. Aquí viene Tailandia y tras ella caen las de Malasia, la de Indonesia y la de Filipinas, salpicando un poco a Taiwán, perdón, Hong Kong y Corea del Sur. Esto llevando consigo a otras economías en el mundo por efecto dominó, o sea, van cayendo. Debió intervenir el Fondo Monetario Internacional con recursos y medidas que antes no se hubieran creído necesarias. Para 1998 se denominó la crisis del rubro, efecto vodka. Rusia vivió el colapso del sistema bancario que obligó la suspensión de pago de su deuda, la devaluación de su moneda y la congelación de los depósitos de divisas. De nuevo, el Fondo Monetario Internacional participó con créditos multimillonarios para poder frenar la caída de su divisa y los efectos internacionales, ambientando drásticamente reformas en el sistema. Para el año 2000 se denomina la crisis tecnológica
las .com. Esta es el auge de las telecomunicaciones y esta genera una serie de quiebras, perdón, alianzas, cierres y fusiones de empresas que prestan servicios de Internet, con graves riesgos por el manejo de capitales especulativos, el índice tecnológico Nasdaq y el cierre de 5.048.62 puntos, su registro máximo histórico, la verdad, en cerrar puestos tecnológicos, lo que hace sucumbir más de 5.000 empresas del sector, precipitando la reducción de las tasas de interés por parte de la FED. En el año 2001 se denominaron o le pusieron atentados 11 de septiembre. Al perderse la confianza en las inversiones, se resisten en la bolsa, en Nikkei en Tokio cayó más del 6% y las bolsas europeas tuvieron decesos que impulsan los inversores a refugiarse en el oro y los bonos del Tesoro estadounidense. La Fed respondió con recortes de las tasas de interés y vigente de la formalización drástica. En el año 2000, del 2001 al 2002 se denominó el corralito financiero. En Argentina no poseen recursos para mantener la paridad del peso con el dólar e imponen restricciones a la retirada de depósitos bancarios para evitar la fuga de capitales. Suspenden la amortización de su deuda de casi 100.000 millones de dólares, generando la mayor quiebra de la historia. En enero del 2002 termina la paridad y convierte en pesos los depósitos bancarios en dólares. En el 2007 al 2010, pues acá ya vemos la crisis financiera en cual abarca el año 2008. Crisis financiera internacional, la Gran Recesión. En Estados Unidos sufre su mayor crisis financiera desde la década de 1930, consecuencia de una relajación en la evaluación de riesgo, la cual se contagia al resto del mundo, producto de la explosión de una burbuja inmobiliaria que mostró que la banca hacía extensión hipotecaria subprime a personas que no podían pagarlas con la expectativa de que el precio de las viviendas siguiera subiendo, lo cual no sucedió y se formó una burbuja la cual estalló y afectó a más de un país en general, no solo a Estados Unidos. En el 2009 al 2010 se le denominó la crisis de la deuda europea, burbuja post-crisis. Grecia reconoce que el déficit del país es superior a lo declarado, lo que hace que el interés de sus bonos se dispare en los mercados internacionales. La Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional negocian un programa de ayuda para evitar el contagio de las crisis a otras economías, tales como Portugal, España, Irlanda e Italia, aunque los temores en los mercados debilitan el valor de nuevo. Para el año 2010, y ya cerramos estas crisis del siglo XX, se le denomina guerra de divisas y desequilibrios mundiales, la cual en Estados Unidos renueva sus presiones sobre China para que abandone su moneda, el yuan denominada tal la moneda china, para revalorizar el dólar y potenciar la demanda interna. Entre tanto, China, la Unión Europea y otros miembros de la G20 critican la inyección de dinero de la Fed porque abandonan los desequilibrios globales. Algunos países industrializados precipitan que las economías emergentes intervienen sus monedas para hacer más competitivas sus exportaciones y así acelerar la salida de crisis global. La Fed fomenta que una política monetaria expansiva para estimular la recaudación económica, trayendo como repercusión la devaluación del dólar. Pasamos ya al segundo capítulo, el cual se denomina Y llega septiembre del 2008, como para no recordar.
que es la burbuja que estalló en Estados Unidos. Acá inicia con una frase, o yo la tomé así, con esta frase que dice, quien quiere apagar un incendio, que lleve suficiente agua. Es una frase que deja mucho que pensar porque a la hora de una crisis, de apaciguarla, deberías tomar todos los recursos o todos los mecanismos posibles para poder frenar esta crisis y salir de ella, más no dejarla ahí y como que, bueno, en unos próximos años se pueda volver a suceder, pueda que llegue otra crisis, entonces dejan como que para que vuelva a repetirse y no cubrirla en su totalidad. Sé que es un poco difícil hacerla, pero deberían hacer lo mayormente posible para poder solventar eso. Por segundo, son entidades que se vieron afectadas como los bancos fueron en el Banco Santander, el Banesto, el BBVA, Parismo, Eurotop 100, FTS Ingres y BHSO. También se vieron las caídas de los minerales como el níquel, ya que en el año 2007 constituyó aproximadamente un 60% de las exportaciones de Cuba. Em, la recomendación que hizo un expresidente de Hacienda colombiano fueron las siguientes. En el primer lugar, es que mantener el cambio flexible, dado que ha dado una gran estabilidad cambiaria al país, acordándose en 1999 que demintió el sistema que se traía de banda cambiaria con un margen importante de tranquilidad para tanto el mercado como la inversión. En el segundo es que realizar ajustes salariales acordes con los niveles inflacionarios, lo cual se ha venido aceptando como una necesidad indiscutible de estabilidad máxima que se espera cerrar en el año 2010 con un nivel poco más del 3%. El tercero es elevar la regulación financiera a las entidades del sector, aspecto que ha venido evolucionando de manera importante a través de la superintendencia financiera y el manejo de la banca central. Por último, el cuarto es preservar la autonomía del Banco de la República eh, para que no tenga discusión y se busca a través de dicho mecanismo garantizar la solvencia y estabilidad de sus decisiones de la política económica. El quinto, el Banco Central tenía que ver mucho en esto y el papel del banco es que ha sido por demás oportuno y acertado para frenar esta crisis financiera, es el crédito del consumo, que parecía desbordarse, pero generaron acciones contracíclicas frente a la coyuntura que se estaba viviendo en ese momento. Los consejos de dichas instituciones a las cuales son, la primera, las instituciones son todos aquellos mecanismos en los cuales fueron forjando y fueron haciendo para que eh, salieran de la crisis que se estaba viviendo en ese momento. Los consejos de dichas instituciones son, la primera, velar por los funcionamientos adecuados y eficientes de los sistemas financieros, lo cual ya había sido planteado por Junquito Bonte tiempo atrás. El segundo es defender los bajos niveles de inflación en los últimos años que se lograron con mucho esfuerzo. El tercero, mantener una red de protección social más sólida para los pobres, que son los que más sufren con una desaceleración económica. Esto sí debe ser realmente el espíritu de las reformas y cambios que promueva el Estado colombiano. Por último y cuarto, es focalizar el gasto público en las necesidades esenciales, con lo cual se minimiza la posibilidad de tener que aumentar la deuda del gobierno y en concordancia atenuar el gasto público de los próximos periodos. Como séptima, encontramos que nunca un país latinoamericano, o en la lectura nos mencionaba, va a poder competir con un país extranjero como lo es Estados Unidos, China y las diferentes potencias mundiales, ya que se van a verificar las desigualdades y los inconvenientes que se han tenido eh,
en los años, ¿sí? En los años que se han venido forjando. Y estas son las que van a salir a la luz más rápido. Las desventajas que nos tienen contra los países que dominan el mundo como tal, como los en Estados Unidos, China y, y estos dos países, las potencias mundiales. Japón también se incluye ahí. El reto de Colombia como tal es para que tenga un buen progreso. Esta es la recomposición del modelo, que tiene que modificar un poco el modelo social, el económico, no un poco, sino bastante, y de orden mundial para que puedan haber un surgimiento y que puedas haber eh, una mayor economía estable y que podamos surgir. Por último, tenemos el tercer capítulo, el cual se denomina índices bursátiles, qué son y quién los estimó. Bueno, como primero tenemos los índices qué debe tener un índice, ¿sí? El índice como tal debe ser integral. Este debe ser representativo y de utilidad para al mayor número de empresas que lo deseen adoptar, ¿sí? Como referente por su estabilidad, la seriedad de la estimación y la capacidad de integrar comportamientos de dispersos de que de otro modo no se podría calcular, siendo el más importante el que se le perciba como el mensaje de confianza y seguridad en el mercado como tal. El segundo ítem o tener en cuenta de un índice es que sea preciso. La información que lo alimenta no puede dar lugar a dudas o a especulaciones por parte de los analistas, las autoridades o el mercado en general, lo cual se revierte en un voto de confianza y reconocimiento frente a las orientaciones y tendencias que tome el mercado en periodos y tiempos similares a las crisis y pues los diferentes. Debe ser también ajustable. Esto significa que si cambia la condición, el índice debe ser susceptible de ajuste al nuevo panorama, con lo cual su nuevo cálculo interpretación de la realidad sea aceptada como un sumario de todos los aspectos anteriores. De lo anterior se desprende que existen varios tipos de índices, los cuales se pueden reportar eh, en Wikipedia y que se ha tomado como referencia por la seriedad de sus conceptos. Aquí más adelante los denomino y los cuales son índices cortos, largos y índices de rendimiento y índices de precios. Por otro lado, tenemos aquí en tercer lugar índice bursátil. ¿Qué es un índice bursátil? Estos son, o para qué sirve. Estos son necesarios algunos pasos previos en función de las formalidades y requisitos que requieran, siendo los más destacables para lo que es de interés de la presente obra. ¿Cómo se presenta a continuación? Esto se divide en tres pasos como tal, fundamentales. Este es el primero, con la selección de los valores que componen el índice. El segundo, ponderación que tendrá cada valor o grupo de valores que conforman el índice para su estimación, análisis y empleo. El tercero, formulación o expresión matemática del índice junto con los requisitos para su cálculo y generación en el tiempo. Por último, ya tenemos el número 4, el cual es ¿para qué sirven los índices bursátiles a nivel mundial? Esto es con el fin de tener un claro referente como tal de cómo se calcula y cuáles son sus mayores referentes sobre la base que hoy no se presentan. Indicadores bursátiles de un país que no traiga inmensos el sello de referentes para otros mercados, otras bolsas y otros países. Esto siendo de los mercados más representativos de los que puedan hacer mayor daño en momento de incertidumbre y desequilibrio por su posicionamiento y reconocimiento como referentes. Muchas gracias por su atención.